Muy buenos días, hoy tenemos en nuestras oficinas a Antonio de la Fuente. Recientemente has tomado las riendas del área de Living, de la consultoría Colliers, así que te agradezco que la primera entrevista sea con nosotros y nada, darte la bienvenida y como toma de contacto, Antonio, me gustaría saber cómo te has tomado esta reestructuración del área de Living tras la salida de Luis Valdés a CBRE. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa? Bueno, al final hemos añadido bajo mi supervisión la actividad de venta de viviendas high-end, donde somos líderes en Madrid y en la Costa del Sol. Era algo que llevábamos tiempo pensando y bueno, pues la verdad es que era un paso natural y sustancial y que nos homologa con el resto de nuestros competidores, ¿no? Al final la idea es tener una única interlocución y una única voz de cara a nuestros clientes que invierten en residencial que nos permita darles un servicio mucho más cercano y mucho más y mejor para sus necesidades. ¿Pero va a cambiar algo a la hora de trabajar? O sea, es decir, ¿el cliente que trabaje con vosotros va a notar algún cambio? ¿O? Esperemos que si nota un cambio sea mejor y en corto plazo, ¿no? Estamos hablando con todos nuestros clientes y lo que ya estamos viendo es que están empezando a surgir muchas más oportunidades desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de comercialización, al estar mucho más cerca a una única persona con las dos ramas de nuestros clientes promotores e inversores que comercializan, pues nos permite darles un servicio, como digo, mucho más cercano y que esperamos satisfaga mejor sus necesidades. Antonio, cuando hablo con cualquier experto del sector, me habla siempre de un momento dulce del sector inmobiliario y sobre todo del sector residencial. ¿Corre peligro de que para no hablar de burbuja, porque siempre te habrán hecho la pregunta de ¿hay una burbuja? ¿Viene una burbuja? No vamos a hablar de burbuja, vamos a hacer un símil culinario y este dulce corre peligro de amargarse? ¿Corremos peligro de que esto estalle en algún momento? A ver, es un momento dulce porque lo que estamos viendo es que hay un gran apetito inversor en un mercado que tiene un gran desequilibrio entre oferta y demanda. En la medida que ese desequilibrio entre oferta y demanda no se va a resolver en el corto plazo, y hay en muchas ubicaciones de España donde se está haciendo una legislación proclive a facilitar la inversión, ese momento dulce pensamos que en casi todas estas ubicaciones va a mantenerse. Es cierto que no podemos cerrar los ojos, que esto provoca este momento dulce, este incremento de precios, este desequilibrio entre oferta y demanda, tiene un impacto negativo en muchas familias, en muchas personas que no pueden acceder a la compra de una vivienda, que no pueden acceder a alquilarlo, los precios suben. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes que este buen momento desde el lado de inversión y evolución de precios y etcétera, pues tiene un efecto que hay que intentar paliar desde nuestra opinión y que compartida con muchos expertos, aumentando la oferta de vivienda tanto en alquiler como en venta. Ahora que haces mención al precio de vivienda, que es, digamos, lo que puede tensionar, ¿no?, este momento dulce, ¿tenéis estimaciones de cómo va a evolucionar el precio de la vivienda durante este último semestre de 2025 y de cara a 2026? Ya sé que muchas veces os pedimos que tengáis casi una bola de cristal, pero... Es difícil tener la bola de cristal, pero si vamos a los fundamentales, en los últimos 3 años en España hemos incrementado 1,5 millones de personas la población. Esta población que viene a España a trabajar vive en las zonas que crean riqueza, que atraen, como digo, población, y no van a la España despoblada, van a las zonas donde ya vive mucha gente y convivimos con un marco de gestión y transformación de suelo excesivamente rígido, que hace que, por desgracia, los plazos de creación de suelo finalista no machen con la necesidad de esta población. Yo siempre digo lo mismo, yo recuerdo que cuando estudiaba yo tenía en mente 44, 45 millones de habitantes, es que somos ya 49 millones de habitantes y estamos produciendo unas 100.000 viviendas al año. Esto muy concentrados en ciertas... Muy concentradas, pero a todas luces insuficientes, 500.000 personas más que vienen a vivir a España, concentradas en muy pocas ubicaciones, y luego otras ubicaciones dentro de este país que a su vez traen población de otras partes de España porque son un polo de atracción. Entonces, esa es la combinación perfecta para que en los próximos años siga subiendo el precio de la vivienda. ¿Nos atrevemos a dar alguna cifra de...? Pues yo creo que varios puntos por encima de la inflación. Y vamos a hablar... Como ves, no me estoy mojando muchísimo, pero... Bueno, algo has dejado. Y hablando del lado de la inversión, ¿cómo crees que va a evolucionar? Porque España no deja de ser una plaza muy apetecible para muchos inversores. ¿Crees que esto va a continuar así?
o sea, el segmento living o residencial en general es digamos, uno de los principales segmentos de atracción de los inversores institucionales junto con hoteles y logístico e industrial. Esto es por los buenos fundamentales que ha mostrado este sector durante los últimos años, y nosotros esperamos que la inversión va a continuar subiendo. De hecho, una parte muy importante del capital que se está levantando a nivel europeo y mundial es para invertir en concepto de living amplio, ¿no? Lo que pasa es que en la particularidad de cada país pues te das cuenta pues que no todos los países están funcionando lo mismo y no en todos los países se puede invertir en lo mismo. En España teníamos un mercado de vivienda en alquiler, lo que llamamos Build to Rent, muy fuerte y que competía muy bien con el Build to Sell hasta el cambio de política monetaria tras la invasión de Ucrania, que eso llevó a la subida de los bonos y la subida de las rentabilidades, y entonces dejó ese mercado fuera de juego. Pero el imbalance entre oferta y demanda seguía existiendo. Con lo cual ha sido el propio capital el que, como el agua y el río, ha buscado sus huecos para seguir invirtiendo en otras fórmulas que satisfacen en el flex o en otras fórmulas que satisfacen esa necesidad. Pues, por ejemplo, en colaboraciones público-privadas en suelos que, como no se pueden destinar para venta, porque están destinados por la administración para una concesión a largo plazo, desarrollar una promoción, explotarla y que luego revierta, pues salen los números para hacer vivienda en alquiler, ¿no? ¿Dónde no está saliendo? Pues donde tenemos un suelo que es escaso y que el mercado de Build to Sell en España, esto es muy curioso, es de los poquitos países de Europa donde no ha corregido desde el cambio de tipos y la invasión de Ucrania. ¿Y eso por qué es? Porque la situación y la evolución del mercado residencialmente había sido muy diferente. Mucha mayor prudencia de los bancos, financiación menor, producción mucho menor, y eso ha hecho que cuando ha habido un cambio en la situación económica, pues sí, ha tenido mayor resiliencia, correcto, ¿no? al sí, no cambio. me gusta nada esa palabra, pero es así. Sí, es así. Y Antonio, antes hablabas, el capital, al final siempre busca, pues, los recovecos para poder invertir como es normal, con una mayor rentabilidad y con mejores retornos. Como tú dices, con la situación de la subida de tipos de interés, el foco se trasladó mucho a flex, entiendo yo también, porque al final es un suelo terciario más barato que un suelo residencial y entiendo que cuesta menos desarrollarlo, pero cuando ahora hablas con la gente que se dedica al flex, te dicen que los suelos terciarios ya están calientes, por así decirlo, ya no es tan barato comprar como se compraba antes. ¿Qué va a hacer el capital ahora? ¿Va a seguir buscando otro recoveco Bueno, cuando subieron los tipos, lo que ocurrió sobre todo es que hubo un movimiento del capital para centrarse sobre todo en rentabilidades value add. Y desaparecieron una parte importante del capital core, y aparte ese capital core con la subida de tipos ya no se podía apalancar porque tenía un negative leverage, con lo cual no le salía a cuenta apalancarse. Con lo cual, más capital value add y menos capital core y menos apalancamiento. Eso lo que provocaba es que se inventó entre la iniciativa privada, los fondos, la buena interpretación legislativa de algunas ubicaciones, el mercado de flex. El mercado de flex ahora mismo es un mercado de nicho donde todavía puede obtener rentabilidades value add que son muy complicadas de obtener en el mercado residencial en general, salvo en sitios concretos, ¿no? Pero lo que ya estamos viendo es que, como en todos los mercados de nicho, pues el extra margen que se podía obtener o la extra rentabilidad que se podía obtener por ser un pionero se va, digamos, reduciendo conforme más players van apostando en este mercado. ¿Cuál va a ser la evolución, en nuestra opinión, de este mercado? Pues lo que va a ocurrir es lo que anticipábamos hace unos años. Van a empezar a entrar inversores core comprando esa estabilidad de flujos que este negocio te puede predecir, con una normativa que ya es indiscutible en determinadas ubicaciones. Y yo creo que en unos años viviremos una situación como en el mercado de residencia de estudiantes ahora, en el que tienes fondos core comprando producto ya estabilizado, fondos value add montando plataformas en ubicaciones probablemente diferentes de Madrid. Ya hay ubicaciones donde hay gente que se está empezando a centrar con mucho interés, y fondos Core Plus pues intentando reposicionar aquellos activos pues que fueran de primera ola y a lo mejor no encajaron, o que se quedaron un poquito, que no ajustaron bien el mix de producto. Bueno, pues lo que es un mercado normal y que pasará de ser un nicho a un mercado estable, y donde habrá una parte importante de la inversión que se centre en este mercado. O sea, una madurez propia de cualquier activo. De la evolución de cualquier activo. Y volviendo también a la inversión, Antonio, ¿habéis notado
el efecto Trump o es algo que se ha comentado pero en realidad no lo estáis notando? Bueno, yo creo que el efecto Trump sí provocó un momento de incertidumbre, sobre todo al principio de que se anunciaran estas medidas más... el terremoto... Ese terremoto financiero que provocó... Fue a veces más mediático que real. Porque... Sí, pero fueron un par de semanas que tuvo un impacto enorme en las bolsas, un impacto enorme en el capital. Hubo muchos fondos pensándose si tenía sentido seguir invirtiendo en Estados Unidos o no. Yo creo que esta situación en general se ha estabilizado y lo que sí puede tener es un efecto en el medio plazo por dos motivos. Una, por la evolución del dólar con respecto al euro, que vemos que se está depreciando, y eso tiene un impacto para aquellas que invierten en otras jurisdicciones que tienen que rebalancear su posición con respecto al euro. Y luego que conforme la economía y la zona y Estados Unidos puede perder preponderancia en la economía internacional, puede haber fondos que decidan rebalancear más, al suponer menos Estados Unidos, menos de parte del porcentaje de la economía mundial, tengan la necesidad de invertir en otras ubicaciones porque al final intentan invertir de forma compensada al porcentaje del PIB de estos países, ¿no? Entonces, si hay una parte de Estados Unidos que es menor, pues a lo mejor se van a otras zonas. Y eso, ese flujo de capitales ahí puede tener un efecto en el medio plazo. Creo que sería incluso un efecto positivo, incluso porque si miran otras localizaciones, otras ubicaciones, sí tendríamos. Correcto, tendríamos más capital, más capital para invertir y más interés en invertir en otras jurisdicciones y entre ellas España, lógicamente. Antonio, ¿qué consejo le darías a un inversor en estos momentos? Aparte de trabajar con Colliers, que entiendo que ese sería el primero de ellos, pero... Sí, yo creo que eso es inevitable que se lo digamos. A ver, cualquier inversor tiene que tener claro cuál es su horizonte de inversión y cuál es la rentabilidad, ¿vale? Y en función de eso, yo creo que ahora es importante en un mercado como actual, donde hay mucha competencia, donde hay mucho capital y hay oportunidades, le cuesta encontrar oportunidades que se adapten a las rentabilidades que buscan los inversores, pues ahí la clave es centrarse y no perder el tiempo, ¿no? Vemos que hay gente que está buscando alternativas de inversión que son imposibles, algunos asesores de nuestra competencia que prometen cosas que no se pueden conseguir y nosotros preferimos ser francos y decirle, mira, si tienes esta rentabilidad puedes invertir en esto o en esto, si tienes esta rentabilidad se te abre el abanico aquí, pero prometer o esperar que de la noche a la mañana el mercado de Build to Rent va a volver a ser lo que era hace 3-4 años, pues la verdad es que nosotros no lo vemos, ¿no? Y a algún inversor se lo hemos dicho y bueno, pues no le ha gustado oírlo, pero luego ha vuelto y nos ha acabado dando las gracias porque dice, bueno, te lo agradezco, no he perdido mucho tiempo, vamos a ver cómo puedo acabar invirtiendo en formas similares de vivienda de otra forma. Hablando de vivienda y hablando de prometer, el gobierno ha anunciado otras nuevas medidas regulatorias en materia de vivienda. ¿A vosotros cómo os afecta desde el punto de vista de asesor al inversor? Mira, cuando tú te reúnes con un inversor institucional, todos te dicen que quieren invertir en España en hoteles, todos te dicen que quieren invertir en logístico y todos te dicen que quieren invertir en living residencial. Y luego te dicen, no, perdona, en todos los sitios menos en aquellas donde está aplicada la ley de vivienda, que son básicamente Cataluña y se acaba de unir País Vasco y Navarra. Entonces, estas medidas lo que provocan es que alejar el capital que podríamos estar atrayendo para desarrollar unas nuevas viviendas. Antes hablamos de que tenemos en España 49 millones de habitantes, el parque de viviendas siguen siendo 26 millones y pico, se añaden 100.000 al año, no creamos más, hay muchas que están obsoletas, centrarnos en las viviendas que ya están construidas y no en las que podríamos construir, no poner puente de plata al inversor institucional que puede venir a ayudarnos a desarrollar esas viviendas, pues la verdad que es cortoplacista. Las medidas de incrementarla con un impuesto hasta el 100% del precio de la vivienda para inversores extranjeros no residentes, cuando tú te analizas las estadísticas de quién es el mayor extranjero no residente que compra viviendas en Madrid, pues te sorprende ver que son marroquíes. Nadie tiene esa cifra en la cabeza. Probablemente se esté tomando por otra serie de inversores, probablemente latinoamericanos, hispanoamericanos, que parece que llegan aquí y quitan la vivienda a los españoles, pero es que las cifras son extremadamente pequeñas.
Sí, que no influye nunca en la evolución del precio de la Estamos vivienda. hablando de una gota en el océano y la sensación que das al inversor institucional de un continuo cambio del tablero de juego donde tiene que invertir, es una sensación muy mala. O sea, que si os encontráis con inversores donde dicen, oye, yo quiero invertir en living, pero no me hables de ninguna operación en Cataluña, no, pero que te cuento que es una operación muy buena, no, que en serio, que no quiero que me cuentes nada. El otro día estábamos con un inversor institucional que nos decía que no iba a invertir ni un euro en ninguna zona tensionada, que se hubiera declarado tensionada. Entonces, claro, en todas esas zonas no se va a crear nueva oferta. Entonces, perfecto, tendremos un mercado muy regulado donde haya un montón de problemas para encontrar vivienda, pero claro, eso es legislar a favor del que ya tiene un contrato de alquiler, no del que quiere buscar una nueva vivienda. Pensemos que al final proporcionar vivienda a la gente que va a una nueva ciudad de fuera de España a trabajar o de otras comunidades autónomas a trabajar, pues es que permite que continúe la riqueza y el crecimiento de esas ciudades. No podemos poner puertas al campo. Y Antonio, por ser positivos y por buscar un consenso, un punto ahí de, digamos, intermedio de... Si no fuera yo, Carlos, periodista de Idealista News, y aquí estuviera sentado alguien del ministerio, ¿qué le dirías? ¿Qué medidas implementarías tú para poder arreglar el problema de la vivienda? Bueno, yo derogaría la ley de vivienda. Yo creo que la ley de vivienda ha sido un fracaso en todos los aspectos que intentaba obtener. Y luego haría una serie de medidas destinadas a dar seguridad jurídica a la gente que pone su vivienda en alquiler. No nos olvidemos que el inversor institucional es el menor es la parte menor del porcentaje de viviendas que están en alquiler. Muchísima gente que tiene miedo, han cambiado, con la ley de vivienda has invertido la carga de la prueba para que tengas que justificar tú que la persona que está impagándote en tu casa no es una persona vulnerable. Ejerces tú las funciones que le deberían corresponder a la administración pública para dar cobertura a la gente desfavorecida. Bueno, eso es un despropósito. Dotarte de seguridad jurídica y ser capaz de recuperar la posesión de una vivienda en pago de forma rápida y ágil. Y yo creo que hay otra medida que sería muy interesante, que sería tomar la decisión de una vez por todas de sacar una ley de seguridad jurídica en la tramitación del suelo. De media en este país se tardan unos 15, 20 años en tramitar un suelo. Es que se dice muy pronto. O sea, los planes que actualmente se están desarrollando en las grandes ciudades vienen de antes de que mucha de la gente que está buscando la vivienda hubiera nacido. Entonces, pues que se hagan a la idea que si no quieren que sus hijos sigan teniendo el problema, tenemos que tomar ya medidas en el mercado del suelo para que se pueda producir suelo de forma rápida. Entonces dices, tenemos un sistema muy garantista, pero es ineficiente, tenemos una necesidad y dicen los políticos que una emergencia habitacional, pues hagamos que como una emergencia pues, se pueda tramitar suelo de forma sencilla y ágil. Solo el 3% de España está urbanizado, todos hemos montado en avión, todos hemos visto que hay zonas sin ningún valor ecológico que se podrían urbanizar, cerca de las ciudades, y ahí hay que actuar de forma rápida. El problema es que para la ley del suelo no habría que entrar solo aquí alguien del ministerio, sino también a gente de la oposición. Sí. Entonces tendríamos un problema aún mayor. No, las medidas de muchos políticos de todos los colores se ven por horribles, malas o menos malas. O sea, por desgracia no tenemos una grandísima muestra de políticos que estén haciendo medidas muy, muy punteras. Sí, porque hablábamos de la ley de vivienda, pero bueno, la ley del suelo es una medida que el gobierno tenía previsto presentar al Congreso y que al final no se presentó porque sabía que no iban a sacar los apoyos. Sí, entonces, bueno, correcto, y eso fue por motivos políticos. Sí, y entonces, en nuestra opinión, era mejor tener esa ley de suelo o de seguridad jurídica en la tramitación del suelo, esa ley imperfecta, que no tener ninguna. Pero bueno, a veces hace falta tener un poquito más de mira y pensar en los gobernados y no solamente en tu interés a corto plazo, ¿no? Y Antonio, pensando en esa ciudad, digamos, ideal para ejercer la profesión del urbanismo, ¿hay alguna ciudad ejemplo que tú tomes como referencia? ¿Nosotros tendríamos que ser esta ciudad o tendríamos que ser este país a la hora de legislar o a la hora de...?
Pues mira, a mí, por ejemplo, no te hablo tanto de ciudades que cuando a veces nos encontramos con ciudades donde tienes alcaldes que son, joder, referentes, punteros, hombres que se entregan o mujeres que se entregan en cuerpo y alma a su ciudad y funcionan muy bien. Luego bajas al segundo nivel de los técnicos municipales y encuentras situaciones dramáticas, ¿no? A mí hay medidas concretas que me han parecido muy interesantes. Por ejemplo, la medida que tomó la Comunidad de Madrid, la Ley 3/2024 de flexibilización de usos terciarios, lo que conocemos con cariño en el sector como Ley Ayuso, que permite destinar suelos pensados en PAIs o en ámbitos donde se pensaron hace 25 o 30 años para un uso que ya no tiene sentido, que nunca se va a desarrollar, que están durmiendo el sueño los justos y que se puedan flexibilizar para hacer vivienda protegida en alquiler en un modelo que salen los números tanto para el promotor como para el inversor, pues eso es muy interesante. ¿Cuál es el problema? Que esa ley, que era magnífica, pues cuando se ha llevado cuando se ha aterrizado en los municipios de la Comunidad de Madrid, por desgracia en la práctica totalidad de ellos, se ha hecho una interpretación cicatera, cortoplacista y sin ningún miras, ¿no? sin miras en absoluto. Entonces dices, una buena idea, pensada bien, que cuando llega al ámbito del ayuntamiento deviene mucho menos interesante, o en algunas ciudades en concreto en Madrid fallida, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, en Valencia están replanteándose y volviendo a pensar el alojamiento compartido cuando ya lo habían pensado, causando incertidumbre. O sea, me cuesta la verdad pensar en un ayuntamiento, o me gustan más medidas concretas de uno de otro que se podrían a lo mejor extrapolar, y hacer un código de buenas prácticas, medidas que han funcionado, que no han funcionado, e intentar aplicarlas en todos los sitios. ¿Y alguna ciudad europea o país europeo que sí creas que sea un ejemplo a seguir? Pues mira, a mí por ejemplo, la ciudad de Londres, que estuvimos hace unos meses visitando a nuestros compañeros, tiene muchas cosas que no funcionan, otras que funcionan, pero tenían una aplicación razonable desde el punto de vista económico y financiero de lo que es una medida que en Cataluña no ha funcionado, que era la aplicación del 30% de la VPO en reformas, ¿no? Ahí para construir residencias de estudiantes tienes que destinar una parte de las camas que utilizas para hacer vivienda affordable, pero se hace de forma exenta, en edificios exentos, y se puede monetizar entonces, una medida que bien intencionada, pues la trasladas a un mercado, a la racionalidad económica y las posibilidades reales del promotor y del inversor, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese es un ejemplo que merece la pena poner de manifiesto. Sí, porque yo entiendo muchas veces muchas medidas, como tú dices, además las están nombrando muchas de ellas que son bien intencionadas, pero igual luego no son ejecutadas de manera correcta. Entiendo porque muchas veces no son consensuadas con el sector privado, es decir, muchas veces estáis fuera de esas conversaciones donde crees que deberíais aportar valor. De forma constante. O sea, yo sé, en Asprima, en la APCES, en la Asociación de Promotores y Constructores de España, se han sentado innumerables veces con el ministro, con la ministra de Vivienda, para darle ideas, y según hemos salido de esa reunión, pues no nos han escuchado y no han tenido nada en cuenta de lo que se le ha dicho, ¿no? Han tardado 7 años en darse cuenta que la ley del 30% para nuevas licencias en Barcelona no tenía ningún sentido. Pero empezaron como han empezado con la ley de vivienda, diciendo no pasa nada porque hay que dar un tiempo hasta que la gente... Ahora con la ley de vivienda escuchas al secretario de Estado y te dice que es que no estamos interpretando bien las cifras que se proporcionan, y que si miramos otras cifras y que si tenemos en cuenta no sé qué, pues que las viviendas no han desaparecido y que los precios están bajando. Bueno, dentro de 3 años veremos que efectivamente no es así. Ya reconoceremos lo inevitable, que es que las leyes no están funcionando, y lo que es una pena es que por motivos dogmáticos y cortoplacistas no se tomen decisiones en beneficio de la ciudadanía. Por terminar el bloque menos amable, que es el regulatorio y el que tiene que ver con la administración, y por terminar con un buen sabor de boca, el PERTE para la vivienda industrializada que se ha anunciado
bueno, digamos hace poco se publicó más o menos las líneas generales de este PERTE. ¿Cómo lo valoráis desde Colliers? ¿Creéis que es algo positivo para el sector? ¿Creéis que se va a aplicar? ¿Creéis que al final esos 1.100 millones creo que son, van a acabar redundando? Lo que pasa es que son 1.100 millones en varios años, ¿no? En 10 años creo, no recuerdo ahora, creo que sean 10 años. Claro, si tú eso... Si lo extrapolas a cada año, sí, la cantidad que te sale no es... no es nada relevante, teniendo en cuenta que, joder, que cualquier colaboración público-privada en cualquier ayuntamiento tal moviliza 50 a 100 millones de euros con una licitación pública, ¿no? Entonces, a ver, creemos que va a tener un impacto entre nulo y prácticamente cero, y la realidad es que es otra medida que la consideramos más una cortina de humo para parecer que estás haciendo algo más que para hacerlo. Las medidas de asignación de recursos en una economía de mercado es la forma más eficiente de hacerlo, ¿vale? Eso lo estudia cualquier persona que haya estudiado economía o administración y dirección de empresas el primer año de carrera, ¿vale? Evidentemente hay momentos en los que hay que intervenir en el mercado para que esa asignación sea eficiente de recursos, pero lo que no puedes es distorsionar el mercado con fijaciones de precio, con cosas que hemos visto que no funcionan, ¿vale? Hay intervenciones, claro que hay intervenciones. La vivienda protegida es una intervención, el Código Técnico de la Edificación es una intervención, la Ley de Arrendamientos Urbanos es una intervención, pero lo que no puedes estar es constantemente interviniendo y destruyendo el universo inversor. Vamos ahora con el mercado de alto standing o de lujo. Colliers es un experto en esta materia, en inmobiliario de lujo. ¿Cómo respira el mercado? Pues la verdad es que está funcionando muy bien. Y hace 10 años, cuando empezó un poquito más, cuando empezó esta ola, eran muy poquitas las ubicaciones de Madrid, en este caso, que se concentra junto con la Costa del Sol la mayor parte de las viviendas de high-end en España. Eran muy poquitas las ubicaciones donde se desarrollaba este producto. Estábamos hablando de zonas muy concretas del barrio Salamanca, Jerónimos, etc. Y ahora lo que vemos es que la mancha de aceite cada vez es más grande, se están incorporando nuevos barrios, nuevas zonas en nuevos barrios. Incluso ya vemos compradores que buscan otro tipo de producto a las afueras de las ciudades, ¿no? Entonces, al final, esta es la consecuencia de que Madrid es una ciudad interesante por su oferta cultural, gastronómica, educativa, y lo que estamos recibiendo es la consecuencia de haber puesto a Madrid en los primeros peldaños del interés de los viajeros internacionales. ¿Qué recorrido le queda a Madrid? Porque siempre que hablamos con vosotros y con otros expertos nos dicen Madrid le queda mucho recorrido porque todavía el metro cuadrado está muy por debajo de lo que puede ser París, lo que puede ser Londres, pero va a llegar un punto en el que vamos a estar a la altura de esas ciudades. O sea, ¿creéis que podemos llegar a esas cifras de metro cuadrado? No lo sabemos, pero efectivamente le queda muchísimo recorrido comparándolo con París, comparándolo con otras ubicaciones donde estás 40, 50.000 euros por metro cuadrado. Tenemos sorprendentemente un porcentaje muy importante de la gente que compra de este tipo de viviendas no es comprador extranjero, es comprador español. Gente que vivía antes, que vive fuera y quiere volver a España, gente que no vive en Madrid y quiere este producto en Madrid, pues para cuando viene, para cuando sus hijos vienen a estudiar. Al final se está percibiendo como una forma de comprar un producto que no existía, con unas calidades que eran inconcebibles, que hace 12, 13 años no existían, y sí que pensamos que queda recorrido, sin duda. Antonio, vosotros, ¿cuál es la operación más alta por metro cuadrado que habéis cerrado? Si se puede decir, confesar. Pues sí, lo podemos comentar. Hemos cerrado una operación en Madrid por 33.000 euros metro cuadrado. Se trata de la reventa, yo creo que por lo que sabemos es la mayor operación que por metro cuadrado que se ha cerrado en Madrid. Se trata de la reventa de una vivienda con servicios hoteleros hace un par de meses. Four Seasons, entiendo. O similar. O similar, ¿no? O similar.
O sea que si estamos hablando ya de 33.000 euros el metro cuadrado, o sea, podemos estar hablando que igual a cierre de 2026 vemos operaciones de 40.000 euros el metro cuadrado, si seguimos esta evolución. Sí, es algo muy exclusivo, ¿no? Una segunda transmisión de un producto ya estabilizado. Ahora lo que estamos viendo es que, bueno, pues, pero, ¿y en obra nueva podemos ver? Vamos a alcanzar 25.000 euros por metro cuadrado en determinados productos, en determinadas promociones, no es. Y si añades además servicios hoteleros, tanto servicios hoteleros o incorporando una branded residence sin servicios añadidos, no es una cifra que esté ahora mismo para determinados productos, determinados pisos, no es una locura. Ya que mencionas las branded residence, vamos si tiramos un poquito de la lengua. Hace poco Four Seasons reconoció que estaba mirando nuevas ubicaciones en Madrid para instalar un segundo edificio de branded residence. ¿Os consta que aparte de Four Seasons hay otras cadenas hoteleras intentando instalarse en Madrid? Sí. Hay varias que están mirándolo, hay bastante. Pasa que hay que tener en cuenta que el producto de branded residence no encaja en cualquier ubicación y la solución no es tengo un producto o un proyecto que es un proyecto de lujo y lo voy a convertir en branded residence. No, tiene que ser, es decir, sobre un proyecto excepcional lo que hago es lo hago todavía más extraordinario, ¿no? Entonces las ubicaciones son muy concretas, pero sí hay bastantes marcas que están buscando ubicaciones. En el caso de Four Seasons, el problema que tuvo es que con la modificación del proyecto que se aprobó cuando gobernaba en aquel momento Carmena, pues se quedó sin una parte importante de las viviendas y está buscando pues más unidades. Antonio, ¿está todo inventado en el sector inmobiliario? Me refiero. Pues, igual que cuando antes hablábamos otra vez del cauce del capital y al final encontró su hueco en el Flex. El Flex hace 5 o 7 años, aquí la verdad de Flex no sabía de lo que te estaba hablando. ¿Crees que pueden surgir nuevos activos, nuevos subsegmentos dentro del residencial? Pues, a ver, lo normal, o sea, podrían ocurrir sin duda, porque o sea, si tú piensas lo que hacíamos en el año 2012-2013, donde las residencias de estudiantes de formato institucional no existían, donde el Build to Rent no existió hasta el año 2019, el Flex, por supuesto, no se conocía. Pues bueno, la verdad es que como asesor y como prestador de servicios en este mercado, la verdad es que para nosotros es muy divertido que vayan surgiendo cosas nuevas. Además nos da una oportunidad de como hemos hecho en muchos segmentos, de convertirnos líderes también en esos y lo racional sería pensar que surgirán nuevos conceptos híbridos para satisfacer las demandas de una población cada vez más diversa. Pero en cualquier caso una población muy grande de gente que busca una solución habitacional. Ahora vamos a hablar de promotoras. Hace poco se anunció también, Neinor reconoció que estaba en un proceso de compra de AEDAS. Si se da esta fusión o esta compra, sería la mayor promotora inmobiliaria que tendríamos en nuestro país, se crearía un gigante de la promoción de viviendas. ¿Crees que es una noticia buena para el sector que dos de las grandes promotoras se unan? O sea, que decir, Bueno, realmente no es una fusión como tal, es lo que se ha comentado es que Neinor compraría junto con un inversor institucional, con Apollo. En este caso Apollo, una sociedad y ellos se quedarían como coordinadores y gestores. Tanto los equipos de Neinor como el de AEDAS tenemos a grandes amigos y son muy buenos profesionales. La consolidación o no, yo no creo que sea buena. Lo digo porque lleva mucho tiempo hablándose de consolidación en el sector y parece que ahora sí se va a dar. Pero era una situación inevitable derivada de que el capital que había participado y había constituido había acabado su ciclo. Había acabado su ciclo, no había tenido sustituto porque el mercado de capitales particular de España y en concreto el sector inmobiliario de promoción y tal, pues supone es un porcentaje, o sea, es un volumen tan pequeño que le había encontrado dentro de lo que es el mercado de capitales a nivel mundial, que le había costado encontrar un reemplazo, ¿no? Entonces, pues esta salida de un fondo que lleva ya pues desde el año 2013 en esta sociedad y la entrada de otro es normal. Tampoco me preguntaban el otro día, ¿creéis que esto va a suponer un monopolio, un oligopolio? Ni muchísimo menos. Se hacen 90.000 viviendas en España y yo creo que entre las dos compañías, yo creo que AEDAS tiene unas 10.000 en marcha. Pues Neinor debe estar produciendo como unas 1.000 y pico al año, estarán produciendo 4.000 al año. No va a ser un oligopolio, estamos hablando de que este sector, por la regulación que tenemos
en muchísimas ubicaciones distinta a la de al lado, lo que tienes muchas barreras de entrada y mucho promotor local y mucho promotor bueno, que aprovecha ese conocimiento local derivado de una legislación diabólica. Ahora que hablas de barreras, justo me lo has puesto votando, se habla mucho de barreras o problemas de acceso a la vivienda y muy pocas veces se hace mención a los sueldos. Hace poco leí un artículo donde se hablaba de que el sueldo mediano en España creo que eran 23.300 euros, poco más, euro arriba o euro abajo. Eso quiere decir que la mitad de los trabajadores en España cobran menos de esa cifra. ¿El problema de acceso a la vivienda es un problema salarial? ¿Es un problema de nuestro nivel salarial? Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que el problema de acceso a la vivienda ocurre en todo el mundo, ¿vale? Siempre, en todas las ubicaciones de todo el mundo, desde la cuarta revolución industrial, la gente quiere vivir en las grandes ciudades porque tiene mayor oportunidades de formación, mayores oportunidades laborales y eso genera, al final, pues un efecto beneficioso en el sueldo, ¿vale? Cuando todo el mundo quiere vivir en una gran ciudad, pues la gente quiere vivir en el centro, en las zonas más divertidas y eso pues al final provoca un efecto pirámide y expulsión, ¿no? Eso ocurre en todo el mundo y en todos los países de la OCDE y eso es un problema con el que tenemos que convivir, ¿vale? El problema de los salarios yo creo que evidentemente es otro, o sea que en España en los últimos 15 años pues el sueldo ajustado a la inflación de los españoles no haya crecido, pues yo creo que es para hacérselo mirar, para que hablar con los políticos que nos gobiernan y que nos expliquen, ¿no? Cómo después de hemos perdido una década y media y no ha habido ninguna evolución en los salarios, ¿no? Bueno, también hay que ver que no ha sido en todas las ubicaciones por igual, no ha ocurrido... Sí, no, luego hay que evidentemente que focalizarse... Digo, porque a la hora de exigir responsabilidades igual podemos exigirle más a unos que a otros, ¿no? Pero ese es el drama. El problema de acceso a la vivienda está derivado con que hemos generado un coste de construcción de vivienda por 3 códigos técnicos de la edificación desde el año 2008. Y se prepara otro, si no... Y se está preparando otro que ha hecho que tengamos unos costes de construcción infinitamente más grandes que los que teníamos hace mucho tiempo, hace 15 años. Y tenemos que pensar que del coste de construcción de una vivienda el 50% es mano de obra y el 50% son materiales. Olvidemos los materiales, que sigue pero el 50% que es mano de obra está muy ligado a la evolución del salario mínimo. Muchos de los trabajadores que trabajan en la construcción, sus convenios están ligados a la evolución del salario mínimo, que ha pasado de 600 a 1.100 euros, que no es ni bueno ni malo, es lo que es, pero eso ha provocado que el coste de construcción de una vivienda pues, sea muy grande. En Madrid es imposible hacer una vivienda por menos de 180.000 euros, sin tener en cuenta el suelo. Entonces, claro, si encima tienes en cuenta que el suelo es escaso, añádele pues eso, 50, 60.000, 70.000 euros, estás en 250.000 y paga impuestos, que son un 10%. Estamos hablando de 300.000 euros. Entonces, y te he hablado de un suelo barato, un coste de construcción aquilatado, imprescindible para hacer lo que pide el Código Técnico de la edificación. Y claro, ¿eso lo podemos pagar con los sueldos actuales? Pues es complicado. Pero claro, lo que no podemos pedir a nuestros políticos es admitir que no nos suban los salarios reales una vez descontada la inflación, pero sin embargo que nos pidan tener viviendas como si fuéramos todos alemanes. Y por ejemplo, en esta radiografía que acabas de hacer de lo que cuesta construir una casa en Madrid, Antonio, ¿cómo podríamos abaratar esa cantidad? ¿Con medidas fiscales en una época donde se supone que hay una emergencia habitacional? ¿Cómo podríamos reducir ese...? Pues probablemente, bueno, hay que ver. Te he dicho lo de medidas fiscales porque es lo primero que se ha ocurrido. No, pero que probablemente, o sea, hay que pensar que una parte de la población está fuera del mercado de compra, ¿vale? Y a esa gente lo que hace falta es darle una solución de vivienda en alquiler, poniendo a su disposición todas las viviendas que se puedan poner a disposición. Yo creo que hay tanto seguridad jurídica como incentivos fiscales para la gente que pone su vivienda en alquiler. Pensemos que es mucho más barato darle incentivo fiscal a una persona que pone su vivienda en alquiler que construir una vivienda para que alguien la ocupe, ¿vale? Entonces pensemos por dónde ponemos los incentivos. Eso con respecto a la gente que está fuera del mercado de alquiler, perdón, del mercado de compra. Luego del mercado de compra pues tenemos que hacer pues una reflexión. Oye, ¿tiene sentido que todas las viviendas protegidas que se hacen en España, si estamos en una emergencia habitacional, tengan una calificación energética que sea casi A? Que es que algunos clientes ya están, algunos clientes promotores nuestros están ya hablando de poner aerotermia en viviendas de protección. Joder, es que hace 15 años es impensable, es que tenemos 25 millones de viviendas que no tienen eso. Entonces, bueno, pues si estamos en una emergencia habitacional, a lo mejor podemos relajar los criterios de eficiencia energética, de insonorización para determinado núcleo
porcentaje de la población que a lo mejor está en el limbo entre poder acceder o no, ¿no? Pues ese tipo de medidas hace falta pensarlas. Porque si se aprueba este nuevo código técnico, Antonio, entiendo que vais a volver a tener que... O sea, no me lo conozco, pero seguro que no abarata. Sí, bueno, yo te digo, yo con las personas con las que hablo, todos temen a que se apruebe este código técnico porque al final va a costar más construir una vivienda. Entonces, bueno, las exigencias van a ser... Pues esto vamos a añadir pues gasolina en la hoguera. Oye, Antonio, ahora que lideras todo el área de living en Colliers, me gustaría que pensases a futuro y que me dijeses qué operación te gustaría o te haría especial ilusión liderar o protagonizar. Bueno, hemos estado recientemente en operaciones muy importantes de residencia de estudiantes enormes, de residencial en alquiler enormes, de viviendas de colaboraciones público-privadas muy grandes. Estamos en muchas operaciones de flex. Yo más que en operaciones, la operación que me gustaría liderar, a mí me gustaría a futuro, ¿no? Vernos como lo que nos perciben nuestros clientes, un asesor diferente, muy especializado, muy confiable y que donde sabes que cuando te pones en nuestras manos estás con gente que de verdad te dice la realidad de lo que te pasa y que no estás en manos de alguien que te dice lo que quieres oír, ¿no? Que a veces es lo fácil, pero no es la labor de un asesor. Y ahora que hablas también de activos alternativos, Antonio, el senior living, es que no sé cómo hacerte la pregunta, ¿de verdad tiene recorrido? Porque cuando hablas con las pocas personas que se dedican al senior, te dicen que sí tiene mucho recorrido porque la demanda está ahí, es una demanda, cada vez hay una población más envejecida, pero que no hay nadie que lo haga, que no hay nadie que lo haga de manera rentable, donde salgan los números. Sí, el problema es que la demanda latente está ahí. Nosotros opinamos que la demanda no es tan grande, cuando en España en concreto, del público español, cuando piensas en la mentalidad de la gente española. O por lo menos no es la demanda que la iniciativa privada hasta ahora ha intentado satisfacer y por eso no han sido rentables, porque no han dado probablemente con la tecla. Donde nosotros sí que pensamos que puede haber oportunidades es en núcleos o gente relativamente homogénea, extranjeros que tienen otra forma de entender la vida diferente a la española, donde somos mucho más cercanos a nuestros familiares y a vivir en comunidad, y ahí en costa pensamos que hay una oportunidad, y también pensamos que en ciudad, en sitios más céntricos para determinadas poblaciones concretas de segmentos de población, ahí también pensamos que puede tener sentido. Pero en cualquier caso no pensamos que es una demanda tan grande como la que tenemos en otros nichos, pues de gente que está en situación transicional, gente que viene a estudiar a Madrid o a cualquier otra ubicación, o gente que simplemente busca una vivienda de alquiler. Ahí entiendo, por ejemplo, que en residencia de estudiantes sí hay una demanda, ¿no? Y una... Sí, absolutamente, o sea, es un mercado también relativamente nuevo. Hasta el 2016-2017 nadie hablaba de residencias de estudiantes en España, y ahora pues vemos, como comentaba antes, tres niveles, ¿no? Fondos core comprando a plataformas por más de 1.200 millones, en una operación en la que hemos estado involucrados nosotros, a niveles de unas rentabilidades muy bajitas, fondos con promotores haciendo plataformas para hacer una estrategia de nuevo value add, de agregación y luego estabilización de rentas y venta, y luego fondos core plus mirando diferentes activos pues que ya vivieron sus mejores momentos, ¿no? Desde el punto de vista inmobiliario. Entonces, por supuesto, o sea, hay algunos mercados en España, Madrid, Valencia, etcétera, que tienen un déficit de camas estructural y que cuesta mucho solventarlo porque no hay, insisto, suelo ni activos suficientes para satisfacerlo. Entonces, tenemos que ser flexibles y tenemos que ser, como sociedad, imaginativos para poder destinar los usos que actualmente tenemos paralizados en muchos ámbitos. En donde yo vivo tengo varias parcelas que no se van a desarrollar, pues están pensadas para un uso educativo de una universidad, que no sé yo si lo verán mis hijos. Entonces bueno, pues pensemos si tiene sentido como sociedad tener ese lucro cesante, ¿no? En esas ubicaciones. Pues Antonio, por mi parte, nada más. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante extenso de todo el área de living. Si hay algo que no te haya preguntado yo, Antonio, y que te gustaría contarnos, adelante. No, yo creo que hemos cubierto todo. Sí, ¿no? Pues nada, pues oye, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias.